esta preciosa mañana, porque tú, Señor, nos has bendecido grandemente. Solo el hecho, Señor, de estar aquí, de haber venido, haber tenido las fuerzas, el ánimo, la capacidad para poder congregarnos, Señor. Gracias porque todo viene de ti y todo te lo debemos a ti. Bendice a cada uno de los que aquí estamos. Ayuda, Señor, a todos los que padecemos de enfermedades. Queremos suplicarte que tú, Señor, hagas la obra grande y maravillosa en cada cuerpo. Hermano Pablo, Señor, me hablaba de su situación y oramos por él, para que tú puedas obrar de una manera grande, especial y maravillosa en toda su situación, la cual él está viviendo. Recordamos también al hermano Juan, a la hermana Miriam, que sufrió una caída, Señor, una fractura en su mano. Oramos por ellos, Señor, que tú también los ayudes, les ayudes de una manera muy especial y que recuperen su salud para que estén con nosotros. Y quizá otros hermanos más, Señor, que están enfermos y no pueden estar aquí. Llegamos, Señor, a donde estén en oración. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, el que haga la obra en la vida tanto espiritual como física de nuestros hermanos. Pedimos todas estas cosas, Señor, que también podamos entender, recordar, aplicar tu palabra a nuestra vida para que seamos mejores cada día para ti. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Cuál es el tema en el cual estamos meditando en este trimestre? No sé si los predicadores hablaron de eso. ¿Pero cuál es el tema? El creyente, ¿con qué, hermano? El creyente con compromiso. O sea, el compromiso del creyente con Dios y la iglesia. El compromiso del creyente con Dios y la iglesia. Todo creyente. Tenemos un compromiso. No podemos negarlo. No podemos negarlo. No podemos decir que yo no tengo ningún compromiso. Desde el día que nosotros nos convertimos al Evangelio, nos convertimos a Jesucristo y el Señor nos tiene aquí con vida. El Señor nos da oportunidad de vivir sobre la faz de la tierra, pero con propósito. Dios tiene propósito para cada uno de nosotros. Y el propósito de Dios es que usted y yo engrandezcamos el reino de Dios sobre la tierra. Que el reino de Dios pueda crecer aquí sobre la tierra. ¿Qué podemos aprender vamos a ir a Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 20. Vamos a estar allí. Quiero ser breve. Aprendamos, el lema es aprendamos del creyente Nehemías. En el Antiguo Testamento encontramos grandes hombres de Dios. Grandes hombres que Dios levantó. Y en ellos está Nehemías, un gran hombre que Dios levantó con un compromiso, con un propósito. Y era que Nehemías construyera los muros de Jerusalén. Aprendamos entonces del creyente Nehemías. ¿Qué debemos aprender del creyente Nehemías en este texto? Solo vamos a ver dos cosas.
que debemos aprender del creyente Nehemías para que usted y yo nos parezcamos a Nehemías. Que nosotros aprendamos de Nehemías. Que nosotros verdaderamente tengamos el espíritu de Nehemías. Y lo primero número uno es que para tener éxito en todo ministerio, lo primero es que debemos orar a Dios. Cualquier ministerio que usted quiera hacer dentro de la iglesia de Jesucristo, lo primero que debemos hacer es orar. Y Nehemías lo hizo. Vea los primeros versículos. Dice la palabra: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, están desiertas y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosas pide? Entonces oré al Dios de los cielos. Dice: entonces oré al Dios de los cielos. Hermanos, nada podemos nosotros hacer si no oramos. Así que Nehemías oró a Dios. Y nosotros también, cuando usted se disponga a hacer cualquier ministerio, trabajo en la obra del Señor, lo primero es que tenemos que orar. Y debemos de pedir al Señor la sabiduría. Debemos de pedir al Señor el ánimo. Debemos de pedir al Señor que aumente nuestra fe. Debemos de decirle al Señor: úsame, Señor. Yo voy a salir en tu nombre. Para salir al evangelismo, al discipulado, a la oración, a cualquier ministerio, lo primero que un creyente tiene que hacer es orar. Orar a Dios. La oración a Dios es el secreto para tener éxito en todo ministerio que hacemos, como el evangelismo, discipulado, servicio, enseñanza. Todo tiene que estar bañado de oración a Dios. Lo primero es la oración. Dice Nehemías: temí en gran manera. Nehemías tenía temor que el rey decretara su muerte. Él tenía temor, pero en medio del temor, él buscó al Señor. Temía en gran manera. El temor de Nehemías era de encolerizar al rey, dando su expresión de explicar con tristeza y asimismo el tiempo que el rey podría ordenar su propia muerte. Pero Nehemías, en medio de todo temor, Nehemías oró al Señor. Y Nehemías sabía lo que él iba a hacer. Iba a ir a edificar, a reconstruir, a construir los muros de Jerusalén. Y él sabía que estaba en manos de un rey Artajerjes. Y este hombre era un enemigo de los judíos, totalmente. Los persas, enemigo de los judíos. Pero ahí estaba Nehemías como copero, sirviendo al rey. Y él tuvo temor en declararle que él necesitaba ir a hacer ese trabajo.
Pero Dios obró, Dios obró. Esther capítulo 4, versículo 11 dice, todos los siervos del rey y el pueblo de la provincia del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, y el cual vivirá. Y yo no he sido llamado para ver al rey estos 30 días. El miedo se convierte en temor y muchas veces nos esclaviza. ¿Qué pasa con el ministerio que nosotros vamos a hacer? ¿Por qué tenemos tanto miedo de ir a hacer el evangelismo? ¿Por qué tenemos tanto miedo de hablar de Cristo? ¿Por qué tenemos tanto miedo y tanto temor de decir, yo soy un cristiano evangélico? Yo he creído en el Señor Jesucristo. Yo soy un hombre o una mujer que vivo para Dios. Pues debemos de saber de que todo tenemos que quitar, todo temor y todo miedo para hacer la obra del Señor. Porque el miedo, el temor nos ata y no nos deja hablar del Señor. No nos deja expresar lo que nosotros sentimos internamente por miedo, por temor. Nehemías lo tuvo. Pero Nehemías se sacudió y creyó en el Señor. Veamos lo que dice la palabra allí. También en 1 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, todos los que estamos aquí tenemos. ¿Qué tenemos? Mire lo que dice el versículo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Nosotros no debemos tener cobardía para hacer la obra del Señor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso tenemos los creyentes. Eso tiene usted como hijo de Dios. Tiene poder, tiene amor, tiene dominio propio. Y debemos de sacudirnos cualquier miedo que tengamos, cualquier temor que tengamos, para salir a hacer la obra del Señor. Nehemías se sacudió del temor, del miedo que tenía, porque él sabía que el rey podía decretar inmediatamente su muerte. Él era judío. Pero eso es lo que a nosotros también debemos de sacudirnos para hacer la obra del Señor. Ahora, nosotros somos creyentes. Dios nos pide que construyamos su reino aquí en la tierra. Su reino aquí en la tierra, ganando almas, discipulando almas para Cristo. Combatamos el miedo y el temor. Dice un precioso himno, no te dé temor hablar por Cristo. No te dé temor hablar por el Señor Jesucristo. Dice Nehemías, capítulo 1, versículo 6, dice, esté ahora atento tu oído a la oración ahora abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hermanos, Nehemías, para ir a hacer la obra que el Señor le había encomendado, oró. Y además de orar, confesó los pecados del pueblo. Confesó los pecados del pueblo, porque no se puede hacer obra
en pecado. Viviendo en pecado no podemos nosotros hacer la obra del Señor. Y el pecado nos mete a nosotros miedo, temor, y no hacemos la obra del Señor. Yo espero que aquí no haya ninguno que se parezca a Nehemías, que se parezca a Nehemías, y que se sacuda ese miedo para hacer la obra del Señor. Dios espera de eso de cada uno de nosotros. Dios está aquí, está con nosotros y espera que nosotros quitemos todo miedo, todo temor para hacer la obra del Señor. Que este templo esté completamente lleno de almas que vienen a los pies de Jesucristo y que, bueno, estén listos para hacer la obra del Señor. Sí podemos cumplir con nuestros compromisos con Dios y la iglesia si oramos a Dios y pedimos a Él su ayuda. Seamos positivos y no negativos, diciendo, no puedo. Y así edificaremos el reino de Dios mientras Él no haya venido por su iglesia. Estamos aquí ¿para qué, hermanos? Para edificar la iglesia de Jesucristo. Nehemías salió para ir a edificar los muros de Jerusalén, pero el Señor Jesucristo no ha levantado a su iglesia de la tierra porque Él espera que usted y yo estemos edificando la iglesia. ¿Cómo? Ganando almas para el reino de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso el Señor dijo también en Mateo 28:20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con cada creyente. El Señor está con cada familia creyente. El Señor da vida y la vida es preciosa cuando nosotros estamos aquí viviendo con el propósito único de edificar la obra del Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios por tener vida? ¿Verdad que sí? Y todos tenemos vida, pero Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y es que edifiquemos su reino, edifiquemos su iglesia, yendo a buscar a nuestros. Así que lo primero que aprendemos de Nehemías es la oración. La oración. Nadie puede hacer ningún ministerio si no ora. Primero, el ministerio que nosotros debemos hacer debe de estar bañado con la oración. Orar a Dios, pedir al Señor sabiduría, amor, humildad, gracia, poder, libertad, para poder salir a hacer la obra. Aprendamos entonces del creyente Nehemías hoy. Oremos a Dios y así cumpliremos nuestros. Hay que orar. Usted no está de balde aquí. Usted no está viviendo sin nada que hacer. Estamos aquí viviendo con propósito. Y el propósito es que edifiquemos iglesia, así como Nehemías edificó los muros de Jerusalén. La segunda cosa que vemos aquí, que debemos aprender de la palabra y del ejemplo de Nehemías, que para tener éxito en todo ministerio, lo segundo que debemos es accionar. Hay que accionar. Necesitamos acción, no solo orar. Después de la oración viene la acción. Y así lo hizo Nehemías. Mire cómo enseña la palabra. Dice los primeros
versículos 5 y 6. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. Envíame a Judá. Dice Nehemías, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina que estaban sentados junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo te señalé tiempo. ¿Pero qué dice Nehemías? ¡Envíame! ¿Qué es lo que tenemos que decir los creyentes para salir a edificar la iglesia? Señor, envíame. Envíame a mí, Señor. En tu nombre yo voy a salir. En tu nombre y en tu gracia y en tu poder yo voy a salir para trabajar, para engrandecer tu obra en este lugar. Y Nehemías le dijo al rey, envíame. Eso es acción, acción. Nehemías estaba totalmente dispuesto. Cuando nosotros nos levantamos para hacer la obra de Dios, Él se compromete a estar con nosotros y su bendición estará con nosotros. Y aunque hayan enemigos, Dios los va a destruir. Dios va a estar con nosotros. Aunque haya lo que haya, Dios apartará a los enemigos espirituales. Nosotros vamos a hacer la obra. La obra de Dios necesita Nehemías hoy para que edifiquemos su reino aquí en la tierra. Sí podemos hacerlo. Sí podemos hacerlo porque para Dios no hay nada. Para Dios no hay nada. Cuando yo le digo al Señor, envíame, Señor. Envíame, Señor. Aquí estoy. Estoy a tus órdenes, Señor. Envíame. Voy a ir a hacer la obra, a predicar. Dios va con nosotros. Dios Jesús. Porque Él está siempre a nuestro lado. Veamos algo más que nos enseña este pasaje. Luego el versículo 11 dice, llegué pues a Jerusalén. Versículo 11, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, llegué. Estos son verbos de tiempo presente continuo de lo que se está diciendo Nehemías. Llegué pues a Jerusalén. Los versículos 12 y 13 dice, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hasta la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por. Pero lo importante es que dice, me levanté. Me levanté. Nehemías no se quedó solamente llorando, sentado, ya lo había hecho, pero ahora dice, me levantaré o me levanté. Y primero le dice, envíame. Y ahora Nehemías dice, me levanté. A ver cómo estaba la situación. ¿Qué es lo que debe de hacer la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo debe de levantarse. Ya no es tiempo de dormir. Ya no es tiempo de decir voy o no voy, puedo o no puedo. En el nombre del Señor nos levantamos para edificar la iglesia.
la iglesia del Señor. Hay mucho creyente que no se levanta y se queda postrado, sentado, congelado en las bancas y no sale a hacer la obra. Cuando salimos a evangelizar, a orar, a invitar, a animar, a consolar, todo es obra de Dios. El viernes salía para Santa Ana para ver 2 pastores y uno de ellos es el que comenzó la obra aquí, nuestro hermano Carlito Galvez. Las hermanas que iniciaron esta obra, este fue un campo misionero desde Cuscatancingo que vinieron acá y quien estaba al frente del hermano Carlito Galvez. Tiene 93 años y lo encontré tirado en una cama. Pero cuando me vio y le hablé, despertó. Muy feliz. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que levantarse, hay que salir. Hay que salir en el nombre del Señor porque sí lo podemos hacer. Mire lo que dice también el versículo 13. Observé, dice, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por... Observé. Salió para observar cómo estaba la situación. ¿Está observando usted? ¿Observa usted cómo está la iglesia? ¿Observa usted cómo está el mundo? ¿Está observando usted cómo están las familias sin Cristo? Debemos de tener eso, de observar el mundo. El mundo en el que vivimos es un mundo que está siendo destruido por Satanás. Familias destruidas por Satanás. Jóvenes destruidos por Satanás. Muchachos destruidos por Satanás. Hogares destruidos por Satanás. Y eso es lo que nosotros nos debe de animar para levantarnos. Hay que observar la situación en la cual vivimos, la cual estamos viviendo. Y eso nos debe de hacer a nosotros creyentes que verdaderamente tengamos valor. Luego dice el versículo 14 también, pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasaba la cabalgadura en que iba. Pasé, otro verbo, pasé. Y luego dice el versículo 15, dice, y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Iba Nehemías, ahí va Nehemías, haciendo, observando, levantándose, yendo a hacer la obra del Señor. Me volví, dicen los versículos 15 y 16, y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví y no sabía los oficiales a donde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Me volví. Hay que darnos vuelta, hermano. Tenemos la misma posición en la obra del Señor.
y estamos parados en la obra del Señor. Hay que dar vuelta. Me volví, voy a dar una vuelta, voy a dar una vuelta para acá. Voy a trabajar, voy a hacer la obra del Señor. Porque cuando nosotros solo nos detenemos y estamos parados sin hacer la obra del Señor, estamos mal. Estamos mal. Nehemías hizo la obra del Señor. Luego dice el versículo 17. Le dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en. Es lo que podemos decir ahora. Vengan, hermanos. Vengan, hermanos. Vamos, hermanos. Edifiquemos la iglesia. ¿Sabe por qué? Está detenido, parado, sentado. No se mueve para el lado. Tiene un espíritu malo. Tiene un espíritu malo que no lo deja levantarse. Dios quiere que nos levantemos, que vayamos y hagamos la obra del Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él. Y si tenemos que declarar quién es nuestro Señor. Usted y yo, donde vivimos, donde estamos, donde comemos, a donde vayamos, tenemos que hacer una declaración de quiénes somos nosotros y de quién es nuestro Dios y qué ha hecho Dios por nosotros y qué es lo que gozamos ahora nosotros. La gente quiere eso. Luego dice, declaré, versículos 18 y 20. Entonces te declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo la palabra que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, y Tobías el siervo amonita, y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Dice, ¿os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije, el Dios de los cielos. Miren, Nehemías, el Dios de los cielos. Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Interesante. Seamos como Nehemías, hermanos. Aprendamos de Nehemías, aprendamos de la palabra. Y hay enemigos, sí, aún los mismos de la casa, de la familia, pueden ser los enemigos que a usted le dicen, no vayas, ¿para qué vas a ir? ¿Para qué vas a evangelizar? ¿Para qué vas a ir a buscar a fulano? Una familia. Los amigos, entre comillas. Los compañeros de trabajo. Los compañeros de estudio. Pero tengamos el espíritu que tuvo Nehemías. Dice, y en respuesta le dijo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Hermanos, cuando salimos a hacer la obra del Señor, Él nos va a prosperar.
No piense en lo material. No piense en su cuerpo de materia. Piense en lo que es eterno, en lo espiritual, en lo que hay que hacer. El Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. La gente no quiere que nos hagamos la obra. El pueblo es enemigo de Dios, pero nosotros debemos levantarnos en el espíritu de Dios para hacer la obra que el Señor. Nehemías accionó con fe en Dios, que su poderosa mano estaría con él y apartaría a los enemigos de la obra que él iba a hacer. En el trabajo ministerial que hacemos, siempre habrán Sanbalat, Tobías, Gesén, que son enemigos de la obra del Señor aquí en la tierra. Pueden ser su familia, sus hermanos en la fe, sus compañeros de trabajo, sus vecinos. Tengamos mucho cuidado y no tengamos miedo, temor. Dios, levantémonos y edifiquemos la iglesia. Si usted es creyente y usted tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le da a usted el poder, la gracia para salir a hacer la obra. Así que hemos aprendido dos cosas de Nehemías. Lo primero es que para salir a hacer la obra del Señor hay que orar primero. Usted debe decirle al Señor: ayúdame, dame gracia, dame amor, dame poder, dame libertad. Que en tu nombre voy a salir a la calle. En tu nombre yo voy a tomar este bus. En tu nombre me voy a subir este carro. En tu nombre voy a ir a cualquier lugar a predicar. Diga usted no. Diga: todo lo puedo en Cristo. Segunda cosa que aprendemos de Nehemías es que hay que accionar. Hay que salir. Acción, decisión y firmeza. Accionemos. ¡Vamos! ¡Véngase! ¡Vamos! ¡Vamos a Hilo Vasco! ¡Vamos a hacer la obra del Señor! ¡Vamos a edificar la iglesia! Se quede. Dios te bendecirá. Dios te ayudará. Pero nosotros nos detenemos y nos paramos. Nos negamos a hacer la obra del Señor, vamos a enfermar espiritualmente, físicamente. La vida que Dios nos da es para Él, es para su servicio, no es para otra. Así que oremos y digámosle al Señor que nos... Padre, pedimos, Señor, tu ayuda. Somos, Señor, tus hijos. Tenemos tu Espíritu Santo. Y tú nos has dado vida, Señor, y estamos aquí sobre la faz de la tierra. Lo que tú quieres es que trabajemos en tu obra, que edifiquemos tu iglesia, que podamos alcanzar a otros con el Evangelio, que podamos llevar, Señor, este gran mensaje de salvación al perdido, a ser discípulos de Jesucristo. Pedimos tu ayuda, Señor. Ayúdanos, que nos levantemos, que accionemos, que seamos creyentes firmes,
sólidos en la fe y en el Evangelio. Bendícenos y prospéranos para tu gloria. Oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Hermano, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Póngase en las manos del Señor y verá usted cómo Dios le va a dar. Usted va a ser feliz. Gracias.